En este vídeo vamos a hablar de los 10 alimentos que no deben comer nunca los gatos. Y os ruego que prestéis atención porque en algunos casos, como veréis, en especial, por ejemplo, en el caso del chocolate, pueden ser alimentos que con dosis, con cantidades muy pequeñas de los mismos, sea suficiente para matarnos al animal. El primero, como ya os he comentado en la introducción, es el chocolate. El chocolate y los dulces, pero en especial el chocolate. Pensar que el cacao de chocolate tiene mucha teobromina, un alcaloide especialmente tóxico para el gato. Notaréis que a dosis muy bajas, ya simplemente de entre 20 y 80 miligramos de chocolate por kilo de peso del gato, podéis tener síntomas como vómitos, diarrea y sobre todo aceleración del ritmo cardíaco del animal. Y ya a dosis superiores, como por ejemplo de 200 miligramos, sería una cantidad suficiente para matar a muchos gatos. En segundo lugar tenemos los frutos secos, y me da igual el tipo de fruto seco que sea. Nueces, pistachos, avellanas, almendras, etc. Son tóxicos, provocan tarde o temprano una insuficiencia renal en la mayoría de gatos que lo ingieren. Luego tenemos la leche, y ahora me diréis, pues los gatos toman leche, sí, pero hasta una determinada edad. Enseguida pierden la enzima lactasa y no pueden digerir la lactosa de la leche, con lo cual no es evidente un alimento mortal, no se va a morir el gato, pero puede tener una severa diarrea que nos provoque la deshidratación del animal. Lógicamente, como producto lácteo que es, también tenemos el yogur. Los gatos son muy aficionados a que te comas un yogur y ir a lamer el fondo del bote, del vasito de yogur. Evitarlo, porque, vuelvo a decir, no tienen, a partir de los 6-7 meses de vida, ya el enzima lactasa. Otro alimento tóxico es el azúcar. El azúcar no es conveniente para los gatos, por dos razones. En primer lugar, porque nos provoca una hiperglucemia, un incremento de azúcar en sangre, que la primera vez no va a pasar nada, ni la segunda tampoco, ni la tercera, pero si tenéis costumbre de que el animal tome azúcar, nos generará en poco tiempo problemas oculares, pérdida de capacidad visual, y en segundo lugar nos puede provocar también una insuficiencia hepática, una alteración del funcionamiento normal del hígado. Como sexto alimento tenemos el aguacate. El aguacate tenemos mucha costumbre de comerlo los humanos. Es un alimento que te aporta muchos beneficios, pero al ser una fruta tremendamente grasa, tiene la tendencia a provocar en el gato en muy poco tiempo una pancreatitis. Como séptimo alimento a evitar tenemos la comida cruda. Los gatos ya sabemos que les gusta mucho, por ejemplo, la carne, pero la carne es un alimento que tomado crudo tiene una cantidad de bacterias muy superior a la carne cuando está cocida, cuando está cocinada. Sabemos que al gato le gusta, que le apetece y que el animal salvaje lo come así, los felinos salvajes, pero no es recomendable. Los felinos salvajes no tienen la esperanza de vida, por ejemplo, que tiene el gato doméstico. También hay que evitar el pescado con espinas. El gato es muy meticuloso a la hora de comer y le encanta el pescado, pero tienen la mala costumbre las espinas de clavársele. Como le gusta tanto y lo come con bastante avaricia, no es descartable que alguna espina se le quede clavada. Por lo tanto, si le queréis dar pescado, que no sea con espina o en su defecto que las apartéis todas completamente antes. Luego tenemos también el puerro, las cebollas, los ajos, etc. Estos alimentos tienen la capacidad o el defecto de provocar en los gatos una rápida y severa anemia. Y por último, la famosa comida del perro. El gato ve comer al perro, se va a comer, y hay gatos que les gusta tanto que solo quieren la comida del perro. Pero la comida del perro tiene dos problemas. En primer lugar, que tiene un porcentaje de carne inferior a la que necesita el gato. En segundo, que le suelen añadir más verdura, un porcentaje de verdura no óptimo para el gato. Y en tercer lugar, le faltan ciertos aminoácidos esenciales para el gato. El gato necesita unos aportes vitales de un aminoácido conocido con el nombre de taurina y que no tiene el alimento del perro. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.